El viento helado recorría las esquinas del viejo edificio de piedra, arrastrando hojas secas hasta la escalinata que conducía a la oscura entrada. La fachada, erosionada por siglos de lluvia y penumbra, parecía palpitar con una vida ajena a lo humano. Los ventanales góticos, ennegrecidos por tiempo y hollín, dejaban escapar apenas un rastro de luz que no era natural, sino algo más frío, casi espectral. Un silencio opresor envolvía aquello que durante el día parecía solo una capilla histórica, un lugar casi inofensivo tapizado con siglos de rezos y plegarias. Pero al anochecer, ese halo de devoción se ennegrecía y adquiría matices inquietantes. Las puertas de la iglesia crujían como si un ser sobrenatural les ordenara abrirse sin necesidad de empujones. Cada paso dentro producía ecos que resonaban en paredes cargadas de secretos, y la atmósfera se volvía irrespirable, mezclada con el olor a piedra húmeda y cera vieja. Nadie puede precisar con exactitud qué fuerzas se ocultan entre estas paredes, pero siempre se sospechó que los muros de St. Mark's Church en Dover guardaban acontecimientos turbadores. Relatos de feligreses que, bajo la pálida luz de las velas, creyeron ver sombras moverse a lo largo de los bancos. Historias de ojos inexistentes que los miraban desde rincones donde ninguna persona podía esconderse. Incluso algunos seminaristas decían haber sentido manos frías apoyarse en sus hombros durante la misa nocturna, solo para voltear y descubrir que no había nadie tras ellos. Cuentan que, hace décadas, sucedieron incidentes que nunca fueron documentados oficialmente, probablemente por miedo a que la reputación de la parroquia cayera en desgracia. Sin embargo, ciertos miembros antiguos de la comunidad, ya cercanos a la muerte, se atrevieron a narrar con voz temblorosa sucesos que erizaban la piel y robaban el aliento de quienes los escuchaban. Al adentrarse en la nave principal, la luz de las farolas callejeras penetraba apenas por los ventanales superiores, creando haces polvorientos que flotaban en el aire. Se percibía un murmullo que no pertenecía ni al rumor del tráfico distante ni al siseo del viento. Era un sonido grave, monocorde, casi un canto lastimero que resonaba en las bóvedas altas. Las bancas de madera parecían colocadas en perfecta simetría, pero con el paso de los años, el barniz estaba cuarteado y las superficies mostraban marcas como de manos que se hubieran aferrado con fuerza. A veces, cuando las sombras jugaban con la vista, se diría que esas huellas se alargaban y se multiplicaban, como si docenas de personas hubieran forcejeado desesperadas por escapar de algo imposible de explicar. Las caminatas solitarias por el pasillo central se volvían eternas. Ladrillos antiguos y gastados por millones de pisadas crujían bajo los pies, emitiendo un sonido que recordaba un lamento ahogado. A mitad de ese altar improvisado en penumbra, yacía una Biblia centenaria abierta en una página que, con el tiempo, se había pegado a las hojas contiguas debido a la humedad. Nadie la tocaba. Nadie quería pasar sus dedos por aquella superficie, porque había quien sostenía que por las noches sus palabras emitían un ligero brillo. Se dice que muchos se atrevieron a ver qué versículo guardaba, pero todos salieron corriendo antes de llegar a terminar de leer. Algo se movía en la vigilia de esas letras antiguas, algo que no soportaba la mirada humana. En los confines del recinto, un órgano viejo y silencioso se erigía como un centinela oscuro. Sus teclas amarillentas parecían dientes de un predador dormido, y siempre estaba cubierto por un velo polvoriento. Pese a ello, vecinos afirmaban haber escuchado a medianoche melodías eclesiásticas que retumbaban por el vecindario, melodías que no aparecían registradas en ningún libro de cantos religiosos. Los acordes se volvían un ulular siniestro, descendiendo a tonos graves que sacudían el sueño de las personas, quienes al asomarse por sus ventanas, veían brillar la cruz en lo alto, como si alguien la iluminara desde dentro con una llama opaca. A veces, un repique de campanas resonaba sin que nadie subiera al campanario. Varias personas intentaron investigar, pero las escaleras que conducían a las alturas resultaban demasiado estrechas e inestables, y el solo hecho de asomarse allí provocaba vértigo. Uno de los más viejos guardianes del templo tuvo el arrojo de subir una noche, decidido a apagar esos repiques que no lo dejaban dormir.
Al día siguiente se le encontró sentado en el último escalón, con la mirada perdida y la piel tan blanca como el mármol de las lápidas. No articuló palabra alguna, pero sus manos temblaban y parecía proteger con su pecho un breviario. Murió una semana más tarde sin pronunciar una sola sílaba sobre lo que había visto. Sin embargo, en el vuelo de las escaleras, quedó grabada en la pared una extraña mancha marrón, como un símbolo retorcido que nunca se había visto allí antes. En otra ocasión, un grupo de jóvenes curiosos, atraídos por las historias de fantasmas, decidió pasar la noche dentro de la iglesia. Querían filmar el supuesto canto lúgubre que se escuchaba al filo de la medianoche y, quizás, captar alguna aparición en sus cámaras. Entraron con linternas y equipos de grabación, riendo y bromistas antes de que la penumbra les capturara la voz en la garganta. Cada paso les arrancaba jadeos de nerviosismo. Uno de ellos acercó el lente de su cámara a un bancal, esperando registrar alguna figura. Lo que captó en la pantalla fue la silueta de un rostro anciano que, con unos ojos vacíos, lo miraba fijamente desde el respaldo de la banca. Gritó y retrocedió, provocando que sus compañeros se dispersaran. Pero al reproducir el video en el momento, la pantalla se llenó de interferencias y solo se percibía un susurro que repetía algo en latín, con un tono suplicante o quizá enojado. La noche siguió su curso. Los relojes marcaban las horas de manera confusa, ninguno de ellos parecía indicar la misma hora. De pronto, las campanas sonaron y se percibió un temblor en el aire, como si la misma estructura vibrara ante la presencia de algo enorme. Uno de los jóvenes, el más escéptico, decidió subir al púlpito para filmar un plano más amplio. Desde allí, notó que la silueta de un monje, o tal vez un sacerdote con sotana antigua, aparecía sentada en primera fila, la cabeza gacha como en oración. Nadie más lo veía. Cuando quiso alertar a los otros, la figura levantó el rostro y le mostró un rictus de dolor que no podría provenir de un ser humano. El muchacho perdió el equilibrio y cayó, fracturándose el tobillo entre los bancos. Ahí, mientras se retorcía de dolor, escuchó un largo suspiro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El imponente vitral junto al altar, que durante el día reflejaba magníficos colores, se antojaba entonces como un panel sombrío donde se percibían imágenes distorsionadas de santos con miradas duras y rostros ensombrecidos por grietas. Se decía que, en su superficie durante las noches, se delineaban escenas de antiguos funerales, procesiones marchitas donde los cofres estaban vacíos y los dolientes no tenían rostro. Esa ventana parecía captar la esencia de las tinieblas de la iglesia, devolviéndola ampliada, como si canalizara fuerzas invisibles. Una densa bruma empezó a surgir no se sabe de dónde, cubriendo las piernas de los visitantes. Era un aire frío y pegajoso que no dejaba respirar con facilidad. La humedad en las paredes fue tomando forma, formando rostros y manos que parecían suplicar ayuda, o tal vez pretendían arrastrar a los vivos hacia el otro lado. Alguien encendió una vela que apenas lograba iluminar un área de pocos centímetros. El tenue resplandor mostró un altar con una estatua de Cristo, pero su expresión se veía terriblemente afligida y una lágrima oscura se deslizaba por su mejilla de piedra. Uno de los presentes gritó de pánico al ver cómo esa gota negra parecía gotear sangre espesa, creando un hilo discontinuo en el pedestal. En esos corredores internos, donde solo entraban quienes tenían llave y autorización, se escuchaban pasos firmes que nunca se acercaban del todo. Cada vez que se volcaban a mirar, el sonido cesaba, para luego reanudarse a espaldas de quien fuera. Las paredes se estrechaban, el suelo parecía inclinarse. La respiración se hacía insuficiente, como si el aire no tuviera oxígeno. El murmullo, antes lejano, se intensificó hasta volverse un cántico coral lleno de tristeza y furia. Los muros retumbaban y la conciencia se nublaba. Uno de los jóvenes rompió en llanto, exigiendo que se marcharan, sin atreverse a alzar la voz más de lo necesario, temiendo que esa presencia sin forma los oyera y manifestara algo peor. La desesperación se apoderó de todos. Intentaron abrir la puerta principal, pero el pestillo parecía sellado por dentro.
La madera crujía como si manos invisibles la sostuvieran para que no cediera. Mientras tanto, se percibía que algo recorría la iglesia con una lentitud metódica, arrastrando una túnica o quizá algún ropaje largo que producía un roce escalofriante contra las baldosas. Desde un rincón, una risita seca se levantó sin indicar una procedencia clara. Uno de ellos corrió despavorido hacia la sacristía, topándose con un espejo antiguo. La luz de la linterna se reflejó en la superficie empañada y captó su rostro lleno de terror. Pero, detrás de su propia imagen, había algo pegado a su hombro, algo pálido con ojos vacíos y una sonrisa que revelaba dientes retorcidos. Cuando se giró, no vio nada, mas el aire se volvió tan frío que sintió que su corazón se detenía un instante. Nadie lograba mantener la cordura. El canto se hacía insoportable, como un himno fúnebre cargado de odio. Se desgarraba en lamentos que salían de las paredes y del techo. La presión sobre los cuerpos era tal, que apenas podían sostenerse en pie. Solo se escuchaban gritos y oraciones entrecortadas. Uno intentó pedir ayuda al teléfono, pero la señal estaba muerta y la pantalla no respondía, como si el espesor del aire la hubiese anulado. En medio del caos, la gran puerta cedió repentinamente. Un viento gélido penetró en la iglesia, provocando que las velas se extinguieran. Un coro de quejidos resonó como un eco infernal, y un golpe hizo temblar las paredes hasta que el vitral principal se resquebrajó con un estruendo ensordecedor. Partes del cristal cayeron en pedazos sobre el altar y expulsaron una sombra informe que cruzó la nave a velocidad inhumana, sin dejar posibilidad de reaccionar. A su paso, el grupo se separó, lanzados por una fuerza invisible. Entre bancos astillados y suelo cubierto de cristales rotos, algunos se incorporaron, aturdidos. Un ruido metálico invadió la atmósfera, como si alguien azotara cadenas contra el piso. Un fuerte olor a incienso rancio se intensificó, puesto que el botafumeiro había cobrado vida propia, oscilando violentamente de un lado a otro. Las luces de la calle iluminaban el interior de la iglesia por las fisuras del viejo portón, revelando un escenario de desastre. Los muros goteaban un líquido oscuro y espeso. Las estatuas parecían haber girado sus rostros para observar a los intrusos. Un escalofrío recorrió la columna de la última persona en pie, y en un acto desesperado, corrió hacia la salida con un grito desgarrador. Salió atropellando al resto que yacían en el suelo, empujó la puerta y sintió que una mano gélida le rozaba el cuello, paralizándolo por un par de segundos. Logró zafarse y, tras escabullirse a la calle, volteó para ver el interior, oscuridad total, la puerta se cerró de golpe y un eco estremecedor retumbó en la noche. Quienes se quedaron dentro no gritaron más. Solo se oyó un silencio terrible, imposible de comparar con la calma. Era un silencio que consumía la esencia de cualquiera que se atreviera a romperlo y, al mismo tiempo, anunciaba que algo definitivo acababa de suceder. El viento sopló con más fuerza, como si la ciudad entera emitiera un lamento. Las campanas no volvieron a sonar esa noche, pero de algún modo, la cruz de lo alto reflectó un brillo siniestro, como si algo la inflamara desde dentro. El testigo que logró escapar corrió por las viejas calles empedradas, sin darse vuelta jamás, sintiendo cada uno de sus latidos como golpes de martillo contra el pecho. Sus pasos resonaron hasta que desaparecieron en la distancia, aunque su conciencia quedó marcada para siempre con la imagen de aquellos compañeros atrapados bajo la influencia oscura de St. Mark's Church in the Bowery, un lugar donde los espíritus y las fuerzas invisibles parecían converger en una sinfonía de pavor. No hubo salvación para quienes se adentraron en ese templo maldito. Con el transcurso de los días, nadie regresó a preguntar por ellos. El miedo a lo desconocido, a lo que habita tras los muros de la vieja iglesia, se arraigó en el barrio. Por las noches, podía escucharse un rumor sordo, como si en su interior algo se arrastrara exhalando plegarias imposibles de descifrar. Las campanas no volvieron a repicar, pero el órgano, en ocasiones, dejaba escapar notas inconexas, llenas de un dolor hueco que hundía el corazón de quienes lo oían. Durante el día, la fachada permanecía callada,
simulando una tregua que nadie se atrevía a desafiar. Bajo la bóveda de la noche, en cambio, el edificio entero latía con un pulso tenebroso, esperando a su siguiente víctima, inmerso en una negrura que ni la luz de la luna era capaz de penetrar. Y así, cada piedra de este lugar cargaba el peso de oraciones desoídas y penitencias interminables. Un lastre que se impregnaba en las sombras de cada rincón, en cada repisa, en cada escalinata. Un universo de espectros e historias inconclusas habitaba esas naves, alimentándose del miedo, nutriéndose del pánico ajeno. Los espíritus seguían rezumando, buscaban nuevos huéspedes y ansiaban prolongar su reinado de terror. La ciudad prosigue su rutina, con sus calles llenas de vida diurna, pero al caer la noche, los conflictos invisibles reemergen. Allí, en St. Mark's Church en The Bowery, el miedo perdura como una llaga abierta que jamás cicatriza, un portal donde las plegarias se convierten en lamentos sofocados y de donde pocos pueden contarlo. Solo permanece el acecho, el eco de un horror que no pretende desaparecer. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.